Santiago 3:13. Gloria a Dios. A su nombre. Bueno, leemos la palabra, mis queridos, amados hermanos. Santiago capítulo 3, verso 13. Tiene por título la sabiduría de lo alto. Amén. Dice la Biblia así en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Quien consiguió dice amén. Quien no ha conseguido, entonces levante la mano. Faltan unos pocos. Bueno, capítulo 3. Gloria a Dios. Verso 13. Y leo la palabra en el nombre de Jesucristo. Entonces dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena obra o la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Hagamos una oración, póngasela en el corazón. Ahí, la mano en el corazón. Y dígale al Señor: Padre, aquí está mi corazón. Tú dijiste que engañoso es el corazón y más perverso que todas las cosas. Oh Dios, ten misericordia de mi corazón. Tú lo dijiste, es perverso y engaña. Por eso, Padre, te pido, limpia mi corazón. Limpia mi corazón. Lávalo con tu sangre. Porque yo creo que tú eres el Señor. Tú eres el Espíritu que te hiciste carne. Te titulaste el Hijo de Dios, pero te llamaste el Señor Jesucristo. Yo creo que tú, Jesús, eres el Señor, el gran Espíritu, el Eterno, que moriste por mis pecados, para perdonar mis pecados, para cambiar mi corazón, para limpiarlo de toda maldad. Aquí está mi corazón. Quiero guardarlo para ti. Venga a mi vida, porque tú dijiste: cerca de ti y en tu boca y en tu corazón la palabra de fe, que si confesare y creyera que tú, Jesús, eres el Señor, seré salvo. Aquí está, Señor, mi corazón, para oír tu palabra y creerla. Heme aquí. Amén. Amén, Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Sabiduría de lo alto. Ante toda cosa adquirida, adquiere sabiduría. Pero no terrenal, animal, diabólica. Porque hay una sabiduría que es terrenal, animal, diabólica. La sabiduría que viene de arriba es pura.
es pacífica, mediadora, reconciliadora. ¿Ve? Ella busca paz. Ella busca enmendar las cosas. Ella busca perdón. Ella da oportunidad. Ella tiende la mano. Ella es amiga. ¿Ve? Es compasiva. Tolerante. Esa es la que viene de arriba. Amén. La de abajo no. La de abajo es de psicología, filosofía, teología, obtenida con muchas letras, con muchos libros, y que resolver las cosas en el pensamiento intelectual, obtenido por algún maestro terrenal, por algún escrito de algún maestro terrenal. Pero eso es diabólico. Por eso es que el hombre de Dios, la mujer de Dios, el pueblo de Dios está llamado a obtener lo que viene de arriba. Amén. Y eso lo da el Señor, eso no lo da ningún hombre. Por eso es que cada uno de nosotros tiene que buscar al Señor de corazón y tener claramente que Dios está escudriñando la mente y prueba el corazón de cada uno, y que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Que debe haber sinceridad. Debe haber sinceridad. Debemos presentarnos con esa sinceridad, porque a Dios nadie le puede engañar. Entonces tiene que haber una sinceridad para que en la confesión, en el reconocer, en la oración, entonces Dios acepte, haya una aceptación. Dios mire tu débil corazón, nuestro débil corazón, y se compadezca. Y entonces te dé sanidad, te dé liberación, te dé milagro, te dé conversión. Arrepentíos y convertíos. Amén. ¿Verdad? Amén. Arrepentíos y convertíos. Y venga del Señor tiempo de refrigerio. Entonces debe haber la sinceridad, porque si venimos ante el Señor, debemos venir con convicciones escriturales, que a Dios nadie le va a engañar. Dios está escudriñando la mente y el corazón para dar según nuestras obras. Quiere decir que va a haber una obra, una demostración de obra de fe, que va a demostrar, que va a testificar tu buena conducta, ¿verdad? Amén. Y que has alcanzado madurez, y que ya no eres un niño, que ya no bebe leche, que ya está en otro nivel. Amén. Son conductas que demuestran en obras que has alcanzado sabiduría, que has crecido, que has avanzado, que te ha sido de provecho el oír la palabra. Cuando te es de provecho es porque tú has oído la palabra acompañado de fe. Ha habido revelación cuando tú oyes la palabra. Pero si no, hay una buena conducta demostrada en obra, entonces usted no le ha sido de provecho. Usted ha oído y no le ha sido de provecho. No ha habido revelación, porque no se ve el crecimiento.
no se ve que usted ha crecido, porque no hay madurez. Porque si hay celos amargos y contenciones en vuestros corazones, ¿verdad? Entonces dice la Biblia, hermano, que esta es sabiduría terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Gloria a Dios. ¿Ve? Entonces debemos buscar la sabiduría que viene de lo alto. Y está en la perfecta voluntad de Dios que usted reciba sabiduría de lo alto. El capítulo 1, versículo 5 de este mismo libro dice que si alguno da falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. ¿Ve? Dará abundantemente. Esa sabiduría que viene de lo alto, es decir, pureza, mansedumbre. Eso es la sabiduría que viene de lo alto. ¿Quién es la sabiduría? El Señor. Amén. El Señor es la sabiduría. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24. Él es la sabiduría. Él es el Proverbio 8, la eternidad de la sabiduría. Cuando Dios creó todo, la sabiduría estaba ahí, ¿verdad? Amén. Y por eso vemos que la sabiduría descendió. Y cuando la sabiduría descendió y se encarnó, era mansa, humilde, sujeta, obediente a la palabra de Dios. Cuando la sabiduría llega a tu vida, entonces se da a conocer, se manifiesta esta naturaleza, la naturaleza de la sabiduría. Porque la sabiduría tiene eternidad, pero tiene excelencia en obra. El capítulo 4 de Proverbios tiene una excelencia de manifestación en obra, en conducta. No sé, hay que estar escudriñando qué se opone, porque hay muchas cosas que se oponen. Una de las cosas que aparece que se opone es el ser de carne, ¿verdad? En Gálatas 5:16, dos seres pelean. Y una de las cosas que se opone a ti es el ser de carne. Naciste en pecado, te formaste en maldad, como todos los humanos, ¿verdad? Amén. Y el ser de carne se opone, porque él se formó y tiene conocimiento de cosas. Y ese hombre que se ha formado, ese ser, no quiere que reine la sabiduría que viene de lo alto, que reine el nuevo hombre, porque donde se formó el primero es un ser que ya está adaptado a un sistema, a una forma, y ya dice estar completo y que no necesita más nada. Ese ser, cuando se crea y se forma dentro de la persona, ya se cree superior a todo lo demás. Por eso dice la Biblia que el hombre formado aquí, que es terrenal, animal, diabólico, es de carne, y el que nace de carne, carne es. Pero ese ser que nació de carne, que se preparó, se capacitó, fue preparado, enseñado en algún área, en algún arte, en alguna carrera, en alguna especialidad, se hace un hombre fuerte,
se hace doctor, es de pujante vigor. Es el hombre fuerte. ¿Quién podrá entrar en el palacio, verdad? En la fortaleza del hombre fuerte y despojarle de sus bienes, despojarle de sus virtudes? ¿Quién podrá? Tiene que ser alguien mucho más fuerte, ¿verdad? Porque de pujante vigor es el hombre doctor. Y hay gente que se hace doctor en lo terrenal, en lo animal, obtenido aquí en alguna academia, seminario. Se hace un doctor en divinidad, ¿verdad? En algún arte. Ya entonces es el hombre fuerte que se formó. Tiene un espíritu con alguna formación, algún concepto sobre algo, sobre alguien, y él está convencido que eso es, y él es de pujante vigor respecto a eso. Entonces tiene que venir el que venció el pecado, el infierno, la muerte, el que venció todo, el que es por encima de todo. Es el único que puede vencer ese hombre. Amén. Tratará un pastor, tratará un maestro, tratará un evangelista, tratará un apóstol, un profeta de convencerlo, de persuadirlo que eso no es, que así no debe juzgar las cosas de Dios, que no emplee lo terrenal, lo obtenido terrenalmente en psicología, filosofía, alguna enseñanza terrenal, que no emplee eso para con el pueblo de Dios, para atender la iglesia de Dios, para pacificar al pueblo de Dios, para apacentar al pueblo de Dios, para pastorear al pueblo de Dios. Que no emplee eso, y no podrá ese hombre convencerlo, bien sea apóstol, bien sea profeta, no lo podrá. El único que lo puede convencer o vencer y hacerle ver que eso no es el mismo Señor que venga de arriba. Amén. Gloria a Dios. Porque ya Él está formado en esa área y es alguien con una formación que lo ha hecho fuerte. Se siente con vigor, se siente que Él tiene la verdad, se siente que eso es y que no hay más otra cosa superior o por encima, que no hay algo más excelente, que no hay algo mejor, que su doctrina es la verdad, que su doctrina es la absoluta, que Él está en la verdad, que Él no tiene necesidad de que nadie le enseñe, de que nadie le aconseje, de que nadie le diga nada. Se autonombra, se autoproclama, se autodeclara y tiene quien lo avala, quien lo aprueba. Muchos aprueban a tales personas, no siendo aprobados por Dios, pero tiene quienes los aprueben, quienes los avalen. Por eso se puede consumir un hombre con el título de pastor o de alguno de los ministerios, tratando de convertir a alguien a la doctrina del espíritu, de la sabiduría, de la mansedumbre, de la humildad, de la obediencia. Se consume, se acaba y no lo convierte nunca. Porque esto no depende de ninguno de nosotros. Si Jehová no vela por la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. El Salmo 127 lo dice. Amén. Tiene que ser el mismo Dios que baje. Entonces, ¿qué le toca hacer al pastor?
al apóstol, al predicador, al evangelista o al hombre que quiera ganar a alguien, que dé pujante vigor en algún arte terrenal, que usted discierne que el hombre ya está, el hombre fuerte formado en él, ¿qué le toca hacer? Entréguelo a la voluntad del Señor. Amén. No procure usted convertirlo. No procure usted, porque perderá su tiempo. La Biblia dice: no corrija al escarnecedor, no reprenda al escarnecedor. Te carreará afrenta y mancha. Te traerá afrenta y mancha. Da al sabio, corrige al sabio. El sabio te amará, aumentará su saber. Al justo. Parece que aquí hay que tomar discernimiento, una virtud del Señor. A otro palabra de sabiduría, el otro discernimiento. Hay que aprender a discernir. ¿Para qué? Para que te sea de provecho el andar en la tierra, ejerciendo en alguna área de las obras del Evangelio del Señor. ¿Ve? Para que tu caminar vea que tú estés avanzando y no estés estancado. Porque esta gente siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. 2 Timoteo 3:8. Estos siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque oyen, pero no acompañado de fe. Y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o deseos. Lo que quieren es oír lo que ellos creen, a la manera que le ha sido enseñado. Y cuando oyen otra cosa, entonces ellos desaprueban eso. Para ellos no es. Y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 Timoteo capítulo 4. ¿Verdad? Viene tiempo difícil. El Espíritu alertó. Ya está en acción el ministerio del anticristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El misterio de la iniquidad. Ya se han hecho maestros en sus propios parecer. Y Satanás colocó sus academias y sus seminarios, sus colegios, y ha preparado a la gente y ha hecho ver a la gente seres que ya se autonombran, se autoproclaman, se autodeclaran como los completos, que no necesitan de ningún ministerio, que no necesitan de ninguno de los oficios de Dios. Ya se creen completos. Y la humildad no se ve por allí. La obediencia, la mansedumbre del Espíritu no se ve, porque no hay una conducta en obra de alguien sabio que ha obtenido la sabiduría de lo alto. Cuando la sabiduría de lo alto vino, ve cómo fue. Ahora esa sabiduría prometió volver a venir. Amén. Y estar entre aquellos que le creen, aquellos que le aceptan, que le reciben, y estar en ellos, vivir en ellos. Por eso hay que discernir que no se debe reprender al escarnecedor o al impío. La Biblia dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Ahora, tampoco le es dado a todo
a que reprendan, a que exhorten, a que amonesten, a que corrijan. Corregir es reprender, exhortar, amonestar. Pero también tiene su escenario, su escena, su lugar, su día. Por eso no se puede aprobar a alguien en alguno de los ministerios para que esté ejerciendo potestad, al menos que se vea el fruto del Espíritu, al menos que se vea que haya recibido la sabiduría de lo alto, que demuestre con su conducta, en sus buenas obras, en sabia mansedumbre. ¿Verdad que sí? Si no ha demostrado eso, no se debe poner bajo potestad. No se le debe otorgar esas posiciones. ¿Por qué? Porque en vez de ayudar a facilitar la carga, en vez de ayudar a que la gente avance, crezca, lo que va a entorpecer, va a empeorar la situación. Le va a hacer más carga a la gente. En vez de allanarle el camino, limpiarle, quitarle los tropiezos, lo que le va a poner más tropiezo en su manera y forma de reprender o de corregir, de amonestar. Es con misericordia y con verdad. Nada puedo contra la verdad, sino por la verdad. ¿Verdad que sí? Amén. Pero ¿cómo? Con mansedumbre. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Amén. ¿Verdad? Que con mansedumbre corrija lo que se opone. Porque dice, por si quizás haya una oportunidad, pues que el Señor le dé esa oportunidad de que se arrepienta. Porque al que le está corrigiendo, el que está tratando de ganarse esa alma, entonces ha alcanzado sabiduría y sabe hablar. Sabe cómo corregir. Pero dice que en la congregación de los justos no se va a levantar cualquier impío, cualquiera que tenga apariencia de piedad. No, cualquier malo, cualquier injusto. Tiene que ser Dios el que lo levante. Y ahora vemos que el mover de Dios va preparando, capacitando. La Biblia dice que cuando Jesús vino a la tierra, el Señor llamó y dice que mucha gente empezó a caminar, a seguirle. Pero San Juan 8:31, Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, ellos habían creído: si vosotros permanecéis en mis enseñanzas, seréis, futuro, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay discípulos, pero hay verdaderos. Hay gente que comienza, mas no tiene aprobación, no termina la carrera. Muchos han salido, muchos han comenzado, pero al final dan a conocer sus colores, dan a conocer lo que en verdad hay dentro de ellos. Son desaprobados, que no son verdaderos. Y muchos regresaron atrás y ya no andaban con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor empezó a darle palabras y esa palabra clasificó. El Señor echó las aguas de separación y clasificó. Brotó dentro de ellos lo que estaba. Al principio creyeron, al final descreyeron.
Éxodo 5, 30, 31. Creyeron a Moisés al principio, después, al andar, al caminar por el desierto, descreyeron a Moisés. Fueron desaprobados, que no eran verdaderos. Así fue con Jesucristo. Y así es con todo ministerio. Amén. Al principio creen, pero cuando la palabra empieza a ser digerida, después que la comen, al principio es dulce, como miel, qué bueno, gozo, alegría, canto, música, brincan, saltan, están apoyando, pero cuando la palabra le trae el amargo, ¿verdad? La mirra, el sufrimiento, la prueba, ser entregado, ser perseguido, blasfemado, injuriado, perseguido, calumniado, menospreciado. Cuando la palabra empieza a exigirle, a demandarle, sométete, despójate de eso. No importa que te sigan abofeteando, escupiendo, escarneciendo. Despójate, entrégate a mi voluntad. Te tengo que pasar por el fuego, te tengo que pasar por las aguas. Entrégate, dice el Señor, tienen que desnudarte y pasar la vergüenza. Despójate, entrégate a mi voluntad, te tienen que escupir el rostro. Te tienen que abofetear. Despójate tú de ese hombre que está viciado y que fue formado en alguna academia, algún seminario. Ya tú eres Señor, ya tienes este nombre, ya esto, aquello, lo otro. Despójate de eso, dice el Señor. Van a hacer burla de ti, te van a poner una corona de espina en la cabeza y te dirán: este es el rey. Mira, rey, no tiene seguidores, no tiene súbditos. ¿Ve? Rey, y no tiene ropa de rey, ni trono de rey. Van a hacer burla. Cuando el Señor te dice despójate, entonces ahí la prueba que la gente no quiere someterse a Dios. No quiere someterse a la autoridad de Dios, a lo que Dios estableció, a su palabra. No quiere pasar por lo bajo. Yo pasar por eso. Entonces ahí cuando muchos regresaron atrás y ya no andaban con el Señor. Por eso Jesús dijo: si vosotros permanecéis en mis enseñanzas. Por eso muchos son llamados, pocos. Muchos son llamados, pocos escogidos. Muy poco el que es aprobado. Si vosotros permanecéis. A Moisés le pasó. Moisés llegó, dio el mensaje que Dios le había dado, y la gente gritó, irrumpió en júbilo y gritó los cielos, hermano, mire, destellaron con aquellas voces. La tierra tembló. Dios apareció, Dios habló a este hombre, Dios lo mandó, seremos libres. Y en verdad recibieron liberación y libertad. Pero por el desierto el Señor dijo: tengo que probar su corazón y tengo que sacar de ello toda esa naturaleza que está formada en ellos. Y lo empezó a probar y le hizo padecer de hambre, de escasez de algún alimento, de agua. Entonces empezaron a murmurar, a quejarse. Querían ya llegar a la meta. Y el Señor dijo: no, si llegan allá a la meta con esa naturaleza,
no podrán ser mi nación ejemplar. Tengo que quitarle eso. Y la manera de quitárselo es pasarlo por estas áreas. Ponerlo en el desierto, hacerle padecer de algo de hambre, de algún alimento que están viciados o que están en costumbre comer. Debo privarle de agua. Entonces brotó dentro de ellos lo que había. Entonces allí vemos que quedaron tendidos en el desierto. Número capítulo 14. La ira de Dios. Me han tentado ya, me han irritado este pueblo 10 veces. Apártate, Moisés. Y Moisés seguía intercediendo. En el capítulo 16, Dios tuvo que mandar juicio. Conseguimos, hermanos, que Dios es Dios celoso y es fuego consumidor. Mató a Nadab y Abiú, sacerdotes, hijos de Aarón, después que lo había llamado, después que lo había escogido, después que lo había santificado, después que lo había lavado, después que lo había vestido y le había echado buen perfume, ungüento, y ya estaban ministrando y ministraban a las cosas santas, cuando quebrantaron el orden ministerial, el orden de edificar, de andar, el orden de hacer la obra, el orden de ministrar en el santuario, Dios los mató. Salió fuego del mismo Dios y los consumió. Ahí está Deuteronomio 4:24, Levítico 10. Fuego consumidor es el Señor, ya se lo había alertado. Entonces lo más fuerte es que el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón y a toda la descendencia de Leví, sus parientes, y a la congregación, que hagáis como yo he mandado, y que repriman llanto. No quiero llanto, no quiero queja, no quiero argumento, le dijo. Reprimí llanto, porque he hecho juicio en justicia. Que no se vistan de duelo, de luto, porque ya os he alertado. Amén. Amén. Entonces Dios es fuerte. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios aquí, quien nos llamó, a quien estamos sirviendo. Es amor, pero Él es celoso. Él cela su obra. Él es fuego consumidor. Por eso el pueblo de Israel tuvo miedo cuando vio la manifestación del Señor en el monte Sinaí. Entonces le dijo a Moisés: no nos hable Dios. Acércate tú, Moisés, que Dios te hable a ti y tú nos hable a nosotros, para que no muramos. Entonces Dios aceptó. Por eso es que el orden de Dios levantó profeta para hablar al pueblo. Porque la gente ignora que por qué la Biblia dice que Jesús vino a hacer una obra, a buscar al perdido, ¿verdad? Amén. A buscar al injusto, al pecador, pero Él terminó esa obra. Y cuando Él estaba aquí, la gente blasfemó y Él dijo: el que blasfeme contra mí será perdonado. Pero cuando ya yo no esté aquí en la tierra, en este cuerpo, y venga el Espíritu Santo, quien ofenda al Espíritu Santo, quien no discierna
ese tiempo y diga tal palabra y llame al Espíritu Santo mentiroso y diga que no es el Espíritu Santo, entonces será el Dios de fuego consumidor. Jesús vino, Mateo 12, ¿verdad? 12:6, 12:7. Misericordia quiero, no condenaré a los inocentes. Lucas 9:51 al 53. ¿Quiere que descendamos fuego? No, los reprendió. No sabéis de qué espíritu soy. Mateo 12:25 en adelante. Jesús echó fuera un demonio y dijeron que por Beelzebú. Él dijo, bueno, vuestros hijos serán los jueces. ¿Por qué? ¿Por quién lo echan ellos? Pero después que yo haya terminado este lugar, ¿verdad? Esta fase, entonces el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él vendrá. Y en ese periodo, el que blasfemare, no le será perdonado. Porque estará haciendo a Dios mentiroso. Estará llamando a Dios mentiroso. Estará haciendo de algo limpio algo inmundo. Estará llamando lo bueno malo. Entonces Dios será fuego consumidor. Y apareció Ananías y Zafira en la dispensación o de virtud manifestada de Dios como Espíritu Santo. Y quisieron mentir contra la verdad, tentar al Espíritu Santo. Ignoraron que el Espíritu Santo estaba en Pedro. Y que ya no vivía Pedro, vivía el Señor en Pedro. Hay gente que piensa eso. No, ese es el hombre. Eso es él. Todavía no le ha amanecido. Está ciego. Ese es el pastor que habla. Ese es el apóstol. Eso fue él que mandó eso, dijo eso. Ignoran que es el Espíritu Santo. Y cuando usted hace eso, usted está corriendo peligro. Porque ahí usted está tentando al Espíritu Santo. Ahí usted está trayendo juicio para sí. Está llamando a Dios mentiroso. Está diciendo que Dios no fue el que habló. Que habló fue el hombre que nació en pecado, se formó en maldad. E ignoran que es Dios el que ha mandado, el que ha dicho. Sepa lo que le dice el Espíritu a través de Pablo, que lo que le escribo son mandamientos del Señor. Pero si alguno ignora, bueno, ignore. Pero correrá usted el peligro, porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. Amén. Entonces, capítulo 5 del libro de los Hechos, llegó Ananías, Zafira. No discernieron, pretendieron tentar, engañar. Dios no puede ser burlado. Cayeron muertos, fulminados. Nadab y Abiú cayeron fulminados. El mismo fuego consumidor allá es el fuego consumidor aquí. Allá en la ley, aquí en la gracia. ¿Ve que es el mismo? Jesucristo vino a buscar perdido, injusto, a morir por ello, y lo hizo. Hebreos 9:27, como dice que está dado al hombre que muere una sola vez, pero Él vino con relación al pecado la primera vez, pero ahora viene sin relación con el pecado. Y dice la Biblia que por eso Jesús dijo
Cuando yo estuve aquí en la tierra, en este cuerpo de carne, llamado Jesús el Cristo, yo vine a buscar el perdido, a morir por ello. Pero cuando ya yo dejo este cuerpo y regreso de donde salí, yo vuelvo a ser fuego consumidor. Pablo lo vio. ¿Y era qué? Una columna de fuego. Amén. Amén. La llama ardiente. Por eso hoy hay que aprender a discernir las fases, las manifestaciones del Señor. Por eso si alguno hace a Dios mentiroso, porque dice que no tiene pecado y dice que no ha pecado, entonces dice la Biblia, la verdad no está en él. La verdad no está en él, porque si alguno dice que no ha pecado, dice la Biblia que ha hecho a Dios mentiroso. La verdad no está en él. Por eso es necesario que usted oiga atentamente la palabra de Dios. Amén. Y tenga cuidado, hermano, porque en la misma gracia el ángel fulminó a creyentes que pretendieron engañar, mentir contra la verdad. Amén. Amén. Ahora, por eso aquí, hoy es un tiempo bastante difícil. Satanás ha reunido todas sus tácticas, estrategias y la ha convertido en un poder engañoso. Mucha gente entonces, no estamos en la gracia, pero es que en la gracia hay mayor demanda. Hay mayor demanda. ¿Por qué? Porque ahora ha sido dado a conocer todos los misterios. Amén. Ahora se ha manifestado la gracia para salvación a todos los hombres. Y se le ha dado la oportunidad. Pero la gente ha pisoteado la sangre del pacto. Ha tenido por inmunda la sangre del pacto. Y horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. La gente con sus obras y sus hechos está negando la verdad que lo hace libre. El Padre está buscando es verdaderos. Y muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Gente que comienza a caminar, luego al avanzar en el camino, cuando vienen las pruebas, las demandas, la exigencia de Dios, regresan atrás. Entonces son desaprobados y caen en muchos dolores, lamentos, lloros. Es necesario que entre vosotros haya disensiones. Amén. Para probar los que son verdaderos. El evangelio es como la gran red que se tira en el mar y pesca a muchos, pero cuando son traídos a la orilla es clasificado. Amén. La palabra clasifica, hermano. La palabra va a separar. Por eso, si tú pasas la prueba, bienaventurado eres. Soporta la tentación, bienaventurado eres. Humíllase, humillado, manténgase humilde, manso, obediente, sujeto a la palabra. Porque ningún hombre te va a salvar. Es la palabra. Amén. Y la palabra demanda que tú seas como Él es. Que ande como Él anduvo. Que haga como Él hizo. Eso es lo que tú tienes que tratar de ver
que la sabiduría, ese Señor, que la sabiduría venga a tu vida y esté dentro de ti. Ahora, entre el pueblo de Dios hay codicia, hay envidia, hay guerra, pleito, ¿verdad? Amén. Aquí dice la Biblia, guerra entre el pueblo. Entonces eso demuestra inmadurez, eso demuestra pequeñeces, eso demuestra que hay sabiduría aquí de esta tierra, todavía no ha entrado la sabiduría de arriba. Entonces cuando la gente se forma eclesiásticamente, ya es el hombre fuerte que está allí. Satanás es la sabiduría terrenal, animal, diabólica. El profeta Abraham predicó un mensaje llamado sabiduría contra fe. ¿Qué le dio Satanás a través del serpiente a Eva? ¿Qué le dio? Sabiduría. Y conocerás y serás igual a Dios. Dios le había dado la palabra de fe. Entonces, ¿dónde está Satanás? En la sabiduría, aquí en la tierra. En los seminarios, en las academias de letras. Y prepara a la gente y se forma Satanás y es el hombre fuerte dentro de esas personas. Y el único que venció al hombre fuerte se llama Jesucristo. Él vino y deshació las obras del diablo. Él vino y le quitó el que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Él bajó las partes más bajas, subió por encima de todos los cielos. Entonces tiene que venir Jesucristo a vencer al hombre fuerte. Entonces tú necesitas al Señor. ¿Y cómo lo venció? Sujeto a la palabra. Y vinieron las tentaciones de Mateo 4, Lucas 4. El mismo Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Entonces tú vas a ser tentado. Por eso Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporte la tentación. El Espíritu te tiene que llevar, ¿verdad? Amén. Entonces Él vino y tú tienes que verte en ese espejo, como Él fue. Pero bienaventurado cuando tú pases por esto y sea tentado con la misma palabra. Satanás va a usar la palabra para hacerte creer lo que él está diciendo, pero él está nombrando la palabra. Satanás en el principio le dijo a Eva, con que Dios ha dicho. Dios había dicho. Sí, Dios ha dicho de todo árbol, del árbol que está aquí en medio del huerto no comerá, de todo lo demás comerá, de este no. Sí, Dios ha dicho, pero sabe Dios que tú cuando comas de este árbol obtendrás sabiduría, conocimiento, inteligencia. Si vas a estudiar teología, si pertenece a este ministerio, a esta congregación, a esta federación, podrás alcanzar este nivel. Podrás recibir este nombre o renombre o fama o popularidad. Tendrás estos beneficios. Comerás a la mesa de Jezabel. Pertenecerá al grupo de apóstoles, de pastores, de obispo, de arzobispo. Pertenecerá a este grupo de hombres, de mujeres que son elogiados, mantenidos por el ministerio. Vestirá el mejor traje, ¿ve? El mejor perfume, ungüento te ungirá. Podrá viajar e ir a tal sitio, conocerá tal cosa. Dios sabe. ¿Ve? Eso lo ofrece Satanás. Y le ofreció sabiduría. Y la mujer vio que la enseñanza que le dio y las palabras
le abría entendimiento para obtener grandes cosas, para obtener grandes premios, un buen nombre. Entonces Satanás ofrece, Satanás usa la palabra. Y Satanás vino a tentar a Jesús y le dijo: pero si eres hijo de Dios, el hijo de Dios tiene el poder. El hijo de Dios tiene poder, tiene autoridad. El hijo de Dios tiene la palabra. Di a la piedra que se convierte en pan. Pero si eres hijo de Dios, la Biblia dice allá que a los ángeles mandará para que te lleven en las manos, para que tu pie no tropiece en piedra. Pero vemos que como el Señor venció, que le dijo: escrito está. ¿Cómo tú puedes vencer? Sométete a la palabra, aunque tenga autoridad, aunque tú sepas que tienes poder de Dios para salvación, aunque tú sepas que tienes dones en tu vida, sométete a la palabra y dile: escrito está, Satanás, escrito está. A su nombre. Aleluya. Estamos entendiendo cómo vencer. Jesús tenía el poder, la autoridad. Él era la palabra encarnada. La palabra se había encarnado. El Espíritu, la palabra, porque el Espíritu es la palabra. Primera de Juan 5:6. Él es el Espíritu, la palabra, y la palabra se había encarnado. El Espíritu había tomado carne. El eterno, el tiempo. Y eso es igual para ti, porque tú eres palabra de Dios. Tú eres epístola viviente, caminante, andante. La palabra se ha encarnado. Así como la palabra se encarnó y estuvo en la plenitud en un cuerpo llamado Jesús, vosotros también sois epístola viviente, carta leída, epístola viviente, caminante, andante, hablante. Tú también tienes la autoridad, tú también tienes el poder. ¡A su nombre! ¡Amén! Pero ¿cómo tú puedes vencer? Imitando y mirándote en el espejo cuando la palabra se encarnó y andó en esa tierra. Él no vino a exhibir poder. Él no hizo las cosas por hacerlas. Él hizo todo mostrado. Amén. E hizo todo conforme a lo que estaba escrito. ¿Ve? Lo que tendría cumplimiento en su tiempo. Jesús llegó a Nazaret. Dice Lucas 4, verso 16. Y el ministro que estaba allá le dio la oportunidad de leer las escrituras. Y le dio un rollo del escrito sagrado. Y él leyó Isaías 61. Pero él no leyó todo. Él leyó hasta que dijo: el día de la libertad de Jehová. Y enrolló el libro porque ese era su cumplimiento. Y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo otro tendría otro tiempo. ¿Cómo tú puedes vencer? Satanás viene a decirte tales cosas, pero tú, al conocer la palabra, dices: eso no es para mi tiempo. Es cuando Jesús llegó a la fiesta de Caná, y dice la Biblia, capítulo 2 del libro de San Juan, se acabó el vino. Entonces la madre dice: le dijo, hacé todo lo que él diga. Mujer, ¿qué tiene contra mí? No me estés exponiendo a manifestar poder, porque no es mi tiempo. Capítulo 7. Había fiesta. Entonces los hermanos le dijeron a Jesús: ya que haces estas cosas, ya que tienes el poder, ya que tienes llamado, ya que tienes un ministerio, manifiéstate al mundo y date a conocer, para que sea exaltado y reciba buen nombre y fama y popularidad, y te pongan en el trono. Y viste el mejor
vestido, el mejor calzado, el mejor ungüento. Vuestro tiempo siempre está presto. Ustedes andan sin dirección, hacen las cosas por emoción, para exhibirse, mostrarse. Mas yo no, mi tiempo no ha llegado. Yo hago todo por mi tiempo, porque nada hago sin que el Padre os mostrare. Y el Padre te muestra y te guía toda la verdad, y te lleva a la verdad que es la palabra, y te dice: esto es para este tiempo, esto para este tiempo. Esto ya se cumplió, esto se cumplirá ahora. Y esto no es para ti, esto es para otro tiempo. Parece que Jesús no hacía nada, sino todo lo que el Espíritu que estaba dentro, el Padre que estaba en él, el que estaba dentro, era que mostraba. San Juan 5, 19 y 20. Mostraba, y cuando él mostraba, entonces movía el cuerpo donde estaba, llamado Jesús, y hacía la obra, y la obra identificaba su tiempo en cumplimiento. San Juan 14, 9. ¿Verdad? Entonces es igual para usted. Segunda a Corintios capítulo 3 versículo 3. Tú también eres epístola viviente, carta leída. Igual, pero tú debes conocer tu tiempo. ¿Qué es lo que está profetizado para tu tiempo? Daniel quiso conocer su tiempo. Capítulo 9, Daniel entró en oración, ¿verdad? Fue a su profeta llamado Jeremías. La semana pasada hablamos de esto. Tú tienes que ir a tu profeta. Daniel era profeta y ya era confirmado como profeta, vindicado como profeta, mas tuvo que ir a su profeta llamado Jeremías para poder conocer su tiempo. Se dio cuenta que faltaban 2 años, oración, ayuno, 21 días, vino Gabriel. Él quiso conocer si eso, y le dijo: no, Señor, sella las palabras, cierra el libro, no es para tu tiempo. El pueblo va a regresar a su patria, a Israel. Mas todo esto, lo otro que está aquí, es para el final del tiempo. Lo bueno que tú serás salvo, reposarás en paz, y al final te vas a levantar para recibir tu herencia. ¿De que hay una herencia al final? Hay que levantarse. Los que creen al Señor y esperan en el Señor tendrán nueva fuerza. Hay promesas fieles y verdaderas. Entonces tú también estás llamado a escudriñar las Escrituras, examinarlo todo y conocer tu tiempo. ¿Cómo tú puedes vencer? Jesús, aunque tenía el poder, era la palabra, era la plenitud de Dios en un cuerpo. Satanás vino y le ofreció: todo esto te daré si postrado me adoraré. Le mostró los reinos y su gloria. Pero tienes hambre, tienes poder, profetiza, manda a la piedra que se convierte en pan. Escrito está, Satanás. Ve lo que venció. Romano 8, Deuteronomio 8:3. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. ¿Ve? Escrito está, Satanás. Si el Espíritu fue el que me trajo al desierto y todavía no me ha sacado del desierto, entonces yo confío en Él, porque yo soy dirigido por Él. Tú tienes que aprender a discernir cuando el Espíritu es el que te ha llevado o ha permitido alguna circunstancia, algún problema, alguna dificultad en tu vida, económica, financiera, familiar, espiritual, conyugal, de salud, espiritual, de lo que sea. Deje que el Espíritu que comenzó a hacer esa buena obra la perfeccione, la culmine, la acabe, la termine, como usted puede entender. No pretenda usted salir, ni deje que venga el enemigo a decirte: mira, ya es hora, ya es tiempo. Aquí ya tienes hambre, tú tienes el poder. Haz esto, haz aquello, tú tienes el talento, tienes el ministerio, tienes dones.
tú puedes hacer esto y aquello. No, escrito está, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Deje que termine la obra, deje que se perfeccione en el sufrir, en el padecer, a su nombre. Amén. No pretendamos salir. Espere con paciencia. Tenga la paciencia su obra completa para que sea cabal sin que falte cosa alguna. Bienaventurado el varón que soporte la tentación. Pero bienaventurado cuando te halles siendo probado en diversas pruebas. Santiago 1:3. Bienaventurado cuando te hayas probado en diversas pruebas. Entonces Jesús, el Espíritu llevó al desierto. El Espíritu mismo tenía que sacar. Pero Satanás, antes que saliera de la prueba, le ofreció. Satanás, antes que tú salgas de alguna prueba, alguna circunstancia, donde el Espíritu te ha llevado, porque te está preparando, te está capacitando, porque es necesario que los que Dios llama, Dios lo prepare, lo capacite, le dé perfección, para que sean ejemplos para los demás, y tengan experiencia de qué hablar, de qué decir, para ayudar a los demás. Es necesario que ellos sean llevados a desierto. Y si así el Señor quiere, entonces Jesús nos enseñó: hágase tu voluntad y no la nuestra. Si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad. ¿Verdad? La oración en Getsemaní, Mateo 26, 39, 40. Hágase tu voluntad. No permita que Satanás venga a querer sacarte de la situación donde Dios te tiene envuelto, porque es para perfeccionarte. Bienaventurado eres si soporta la tentación, pero si no la soportas, no eres bienaventurado, eres desventurado. Pero los ángeles están contigo, te puedes tirarte a la aventura. No. Escrito está, Satanás. ¿Ve? Escrito está. Él estaba citando el Salmo 91. Tú estás bajo el abrigo del Altísimo. Tú puedes hacerlo, no, pero eso tiene su tiempo y su hora. Amén. Nada hago sin que el Padre primero me mostrara. El Padre tiene que mostrarte, y el Espíritu, dice San Juan 16:13, viene para guiarte, a conducirte a toda la verdad. Cuando Él te dirige, te muestra, es porque Él te lleva a la palabra y te hace ver lo que está escrito para ti, para tu tiempo, respecto al llamado, al ministerio, al oficio, a la virtud. Bien sea si es pastor, si es apóstol, si es evangelista, si es maestro, si tiene dones de lengua, de profecía, de ciencia, si tiene dones de sanidad, de milagro, todo está ahí. Y te ordena. Y es ahí cuando tú conoces tu tiempo. Es cuando tú sabes a dónde ejercer, cuándo ejercer. Pero cuando tú desconoces esto, fácilmente Satanás engaña. Por eso es que hablamos que Satanás le trajo sabiduría a Eva, a Adán femenino, porque ella era Adán. Amén. Eva después que pecó. Y le enseñó, le dio sabiduría, y ella entonces obtuvo conocimiento. Hermanos, es fe. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. La fe te lleva a la verdad. La fe te da a conocer cosas ocultas. Porque ¿qué es la fe? Pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción. Te convence de algo que no se ve. Y te hace actuar en dirección
recta, justa, agradable a Dios, sin tú mirarlo con estos ojos. Porque eso viene adentro, eso te convenció adentro. Amén. Eso está adentro. Y en tu boca y en tu corazón la palabra de fe. ¿Dónde está? En tu corazón. Amén. Parece que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y habiendo oído y habiendo creído, oíste con tu oído, pero acompañado de fe. Oíste, cuando oíste la palabra, hubo propósito de Dios en que tú oyera, creyera y obedeciera, para que te convirtiera y hubiera para ti sanidad, liberación, milagros. ¿Ve? Y habiendo oído y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo en vuestros corazones. Dale un aplauso al Señor. Fuiste sellado con el Espíritu Santo. A su nombre. Por eso es necesario, hermanos, discernir la sabiduría que viene de lo alto. Estar preparado. El primer don del Espíritu Santo es la sabiduría. Amén. El mayor don es el amor. El primero es la sabiduría, el mayor es el amor. ¿Verdad? Amén. Porque yo enseño algo más excelente, el amor. Capítulo 13 de 1 Corintios. En capítulo 12 habla sobre los dones, pero el mayor es el amor. Permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor es el amor. Pero vemos que la sabiduría es para edificar, la prudencia para afirmar y ciencia para llenar. Conocimiento del Altísimo, dice, es la inteligencia. Hay que conocerlo. Sabiduría porque es temor de Dios. Parienta, hermana o prima, hermana, parienta es la prudencia. Si tú edificar, tienes que tomar precaución para hacer las cosas, antes de hablar, antes de juzgar, antes de condenar, antes de tomar decisiones. La prudencia está allí en los consejos que se nos da a nosotros que estamos edificando una casa para Dios. Porque tú estás haciendo una casa, es para Dios. Es para el Señor. Una casa para que viva Dios, y Dios es santo, Dios es puro. Por tanto, tu casa tiene que estar limpia. Y una de las cosas que aparece aquí en la Biblia, el cual tú debes saber, que para edificar una casa tú debes ser de fe. No debes estar dudando, claudicando entre dos pensamientos. Capítulo 4, versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. ¿Ven? Y dice el 1, 6 al 8, en el 8 dice: y el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Ven? El de doble ánimo, no claudique. Hoy está bien, mañana mal. Hoy cree, mañana descree. No haga eso, porque eso no es edificar una casa para Dios. Limpia las manos, que no tenga culpa. Tu conciencia diste a favor y tu corazón no te condene. Purificad vuestros corazones. Primera de Juan 3:20. Si tu corazón no te condena. Por eso debemos procurar tener una conciencia en favor y un corazón que no nos condene. Y para eso es necesario rendirnos a obediencia de la palabra. Amén. Para preparar una casa, un templo, donde venga ese ser que es Dios, el Santo, que habita en la santidad, no habita en la inmundicia. Que habita donde hay confianza,
donde se le cree. ¿Y cómo tú puedes tener confianza o creerle a alguien que tú no conoces? Por eso dice la palabra cuando Pablo escribe a los romanos, que cómo creerán en aquel de quien no han oído, ¿verdad? Y cómo invocarán a aquel en quien no han creído. Entonces, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien le predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces es necesario que tú creas. Ahora, si tú oíste del Señor y te has acompañado de fe, cuando tú oíste hay propósito de Dios y te abrió el entendimiento, entonces tú conoces al Señor y tienes confianza. Entonces tú te rindes totalmente a que Él se apodere de tu casa, que se apodere del espíritu de tu mente, de tu alma, te transforma en el espíritu de tu mente, te cambie, te convierta en el alma y se refleje todo en tu cuerpo físico, en tu manera de andar en esta tierra, en todo cuanto tú hagas, se refleje que ahora quien vive en esta casa, el dueño de esta casa, ha venido y tú te has rendido y lo has reconocido que eres el dueño, que Él fue el que te compró con precio de sangre en la cruz del Calvario. Y ahora Él es el que manda, ahora es Él el que gobierna. A su nombre. ¿Estamos entendiendo? Tú le vas a reconocer, tienes que reconocerlo. Si confesares, si creyeres en tu corazón. Por eso es que Apocalipsis 3:20, Él está a la puerta tocando, ábranme la puerta. ¿Pero a quién? A la iglesia. Hermano, le está hablando es a la iglesia, porque dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las. Pastor, ¿y cómo es eso? Si ya nosotros, la iglesia, hemos oído de Jesucristo, hemos oído de Él, le hemos aceptado, le hemos confesado, nos hemos bautizado, creemos en Él, echamos fuera demonios en el nombre de Él, sanamos enfermos en el nombre de Él, oramos en el nombre de Él, profetizamos en el nombre de Él. ¿Cómo es eso? Ahí está la revelación. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 es el último verso de ese capítulo, de comenzando desde el 14 al 22, ¿verdad? Al 22. Vamos a buscarlo aquí. Donde dice el mensaje a la iglesia de ¿qué? De Laodicea. Dice el Señor del 14, aquí está, al 22. ¿Y qué dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, plural. Entonces, a la última edad de la iglesia, la edad de la Odisea, a los creyentes de esa edad, de ese periodo, el Señor está hablando que lo dejen entrar. Lo han sacado, Él no aparece ahí dentro, Él está afuera. ¿Qué han sacado? La palabra. ¿Quién es el Señor? La palabra. El verbo, la palabra. ¿Qué sacó la edad de la Odisea? La última edad. ¿Qué sacaron los creyentes de la última edad? Sacaron al Señor. ¿De dónde? De sus altares, de sus púlpitos, de sus congregaciones. Porque sacaron ¿qué? La palabra. ¿Qué colocaron? Sabiduría terrenal, animal, diabólica. Intelectualmente, ellos están predicando lo que han conocido, lo que le enseñaron los maestros, los doctores en divinidad, en las escuelas de teología, en los seminarios, y eso es lo que ellos están predicando en los púlpitos y en los altares. Pero la palabra al Señor, que es la palabra, el verbo, el espíritu, lo han sacado. Y por eso es que Él envía al profeta de la última edad, y el profeta trae la palabra a la iglesia. Abran y dejen entrar este mensaje. ¡Hable! ¡Ahora!
a su nombre. ¿Estamos entendiendo? Usted tiene que ser entendido. Dios envía su mensajero de la última edad y le viene a traer el mensaje al cuerpo de creyentes llamado la iglesia, que creen en la muerte y resurrección de Jesucristo, porque han sacado al Señor. Aunque ellos siguen hablando del Señor y siguen invocando su nombre, pero no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y en aquel día dirán, Señor, en tu nombre hice esto, profeticé. El Señor dirá, yo nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El mensaje viene a la última edad y le dice, déjeme entrar. Si alguno oye, acompañado de fe, y se rinde, le será de provecho. Entonces él verá la luz del día, la luz de ese tiempo, la luz, el mensaje de esa hora, para esa edad, para esa congregación, para ese pueblo. Lo verá. Entonces él habrá nacido de nuevo, porque él verá, porque si no nace de nuevo no puede verlo. Quiere decir que si él lo ve, porque el Señor le manda el mensaje, le manda la palabra, le envía la palabra, es prosperada en él. Entonces dice la Biblia, es acompañado de fe en ese mensaje cuando lo oye. Entonces él ve y dice, percibe, entiende, se convierte, hay sanidad, hay salvación, hay perdón. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces es cuando él se rinde al mensaje, acepta que en ese mensaje es que viene el Señor a entrar en su vida. Amén. Que lo que le habían enseñado era sabiduría terrenal, animal, diabólica. Que esos hombres habían obtenido en las academias y los seminarios terrenales. Pero que el Señor trabaja por profeta, que así está establecido. Y que el orden es que Dios abre con un profeta, cierra con un profeta. Y en el profeta viene la sabiduría del cielo para entrar en los corazones, para que vean, para que no anden más en tinieblas, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Amén. Hebreo capítulo 4 dice que muchos oyeron, pero no acompañado de fe en lo que la oyeron. Por eso no le dé provecho. Isaías capítulo 6, versos 6, 7. Heme aquí, envíame a mí, yo iré. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Escuché entonces, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Anda pues y dile a este pueblo. Ahora vemos ahí entonces que el Señor viene con igualito en el mensaje, a hablar. Amén. Él toca, es caballero. Él le da oportunidad. Todo le es lícito, mas todo no te edifica. Todo te es lícito, mas todo no te conviene. Él está tocando. Si alguno escuchare su voz, no endurezca su corazón. Porque hay gente que oye, pero no reconoce. Hay otra gente que oye, reconoce, mas no actúa. Salmo 95, 7. Isaías 49, 8. En tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable. Si hoy escuchares la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Si hoy tú puedes oír y entender. Si hoy usted puede oír que es Apocalipsis 3:20, está tocando a la puerta el Señor, abre tu corazón. Porque por tu corazón endurecido y no arrepentido atesora ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. No se endurezca. Reconozca. Al oír, reconozca. Y al reconocer, actúe. Tenga una obra que demuestre su sabia sabiduría, su buena conducta de los que son elegidos, llamados ante la fundación del mundo, y pueda usted agradar a Dios. Yo entraré, dijo el Señor, si él se rindiere. Dios no entra a la fuerza. Dios trata de que tú entiendas. Amén. Él te habla. Él te habla con palabras de amor y misericordia. Él trata de que entienda. No a la fuerza.
Él te va llevando. Si tú oyeres, reconocieres que es Él, que no es hombre, que la doctrina no es del hombre que está predicando, es de Dios, que la palabra, las enseñanzas no es del hombre, es de Dios. Y si Él oyere y abriere la puerta, se rindiere, se sujetare, se sometiere, Dios lo irá desde los cielos. Dios mirará. Entonces la Biblia dice, el Señor entrará y va a tener comunión con Él. Se sentará. Ahora sí habrá unidad. Sí entrará en la unidad. Ahí sí habrá unión. Quiere decir, hermano, que este mensaje hoy, esto que estamos aquí leyendo, este mensaje es el mensaje que da en el blanco proféticamente. Amén. Es la última edad. Y ya en esta edad se cerró el paréntesis a los gentiles. En esta edad se cierra el paréntesis a los gentiles, hermano. Porque este es el último mensajero. En la edad de la Odisea, en la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios se consumará y el tiempo no será más. En el capítulo 4, lo que viene la adoración celestial. Aquí ya se cerró el paréntesis, la iglesia aquí es arrebatada. En el capítulo 3, del 14 al 22, está el arrebatamiento. El mensaje será el que oyere la voz de Dios. ¿Dónde está la voz de Dios? En un profeta. Por eso es necesario que vayan oyendo las predicaciones que se envían por el grupo de WhatsApp. Amén. Porque en cada predicación hay algo de Dios que usted necesita. Y entonces en esta edad y en el mensajero, en la voz de Dios, cuando Él lo pregonare, lo diera a conocer, se acabará. El tiempo no será más. Ahí sucede el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Pero si su corazón se endurece, como dice Romanos 2, 5 y 6, atesores ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Ya no hay otra cosa. ¿Por qué? Porque ya usted cae en la horrenda cosa de las manos del Dios Todopoderoso, que es fuego consumidor. Ya no hay más sacrificio por su pecado, porque usted oyó y usted descreyó. Usted oyó y usted ignoró de esta verdad. Usted no creyó que era Dios. Usted pensó que es el hombre. Ha pensado que es el hombre, que no es Dios, y que el mensaje no es de Dios, sino que es del hombre. Por eso se ha hablado este mensaje con los detalles que le caracteriza, para aclarar conceptos e ideas religiosas y poder quitar los tropiezos del camino. Quitar los tropiezos para que ustedes no tropiecen con la palabra, porque hay de aquel que tropezare con la palabra. Amén. Amén. La palabra le caerá encima y lo aplastará, lo desmenuzará. Pero hay que aquel que cayere postrado sobre ella, humillado, ¿verdad? Delante de Él, reconociéndole que verdaderamente es el mensaje que te prepara, que te capacita, que es el mensaje donde tú y el Señor entran a ser uno, donde está la unidad del Señor, donde te unes al Señor, a su nombre. Entonces no es comenzar la carrera, es terminarla. Amén. Anoche le voy a contar esto rapidito antes de terminar. Yo le mandé un mensaje a un hermano, porque siempre yo le mando mensaje, aún a los que se han ido, que tengo sus números de teléfono, le mando un mensaje. Predicaciones, saludos, fragmentos bíblicos. Y al que está cercano, y lo he visto, trato de darle palabra, de animarlo, motivarlo, de que se congregue, de que busque al Señor, de que esté más cerca.
Y una de las personas me contestó, bueno, que él nunca, si vamos al caso, nunca aceptó o nunca oyó, mejor dicho, consejo de como de un padre a un hijo. ¿Qué más quiere que le dé consejo? Si esa persona que se fue me dijo a mí, déjeme que yo haga mi camino, me dijo, déjeme experimentar, déjeme tranquilo que yo quiero experimentar por mi propio camino. ¿Eso es lo que quiere? ¿O se le olvidó que usted me dijo que lo dejara caminar y que usted quería experimentar, que lo soltara, que no lo molestara, que lo dejara quieto, que no le hablara? Y con todo eso yo, por todo ese periodo, no he dejado de llamar, mandar mensajes, y todavía la persona dice eso. ¿Cómo sería si yo lo hubiera soltado totalmente? Cuando en mis oraciones, todos los días que oro, siempre lo nombro Señor, Señor, hasta lágrimas han corrido por mi mejilla, por ellos. Y todavía tiene la dicha de decir que yo no le di palabra como de un padre a un hijo. Imagínense. O ignoráis que Dios aún suelta a sus hijos y lo entrega a juicios. Y todavía el Señor le dijo a Moisés, apártate, Moisés, deja de estar orando. A Samuel le dijo, Samuel, déjate de estar llorando y gimiendo, intercediendo por Saúl. A Moisés le dijo, apártate, ya deja de orar. Échate a un lado y acabaré con este pueblo y te pondré sobre un pueblo mayor. ¿Cómo será si, imagínense si yo me apartara delante del Señor y delante de ustedes? No he dejado de orar con misericordia y con clamor por los hermanos. ¿Cómo sería si yo lo soltara? Entonces en vez el Señor me dice, deja a mis hijos, déjamelo, que yo soy el que le voy a dar una lección. Y yo todavía, Señor, ten misericordia. ¿Qué te parece eso? La rebeldía de los hombres, hermanos. No han aprendido a ser manso y humilde. Que yo lo abandoné. O usted se fue y aún me pidió que lo dejara hacer su camino. Que si algún día usted viera que no puede seguir, usted regresa. Pero tú tienes una condición deplorable, miserable. No regresa. Pero tiene la dicha de decir que no se le ha dado palabra como de un padre a un hijo, con ruegos, con llanto, consejo, orientación, instrucciones. Pero no se sujetan, y mientras usted no se sujete, usted no será levantado en la congregación de los justos. Amén. Antier mi hermano me dio una palabra, el hermano William, y esa palabra es de alguien que ha alcanzado sabiduría. Te lo digo delante de la congregación, porque el hermano me dijo, pastor, es que si usted dice hágalo así, el que oye y entiende lo hace así como usted lo está mandando. Así esté errado, lo que sea, dice amén y va a hacerlo. No pone pero, no pone argumento. Eso es palabra de sabio. Amén. Porque eso es reconocer la superioridad. Si él dice que lo haga así, así lo voy a hacer. Amén. ¿Estamos entendiendo? Ahora, si usted ve que el hombre es aceptable en que usted sabiamente le dice, oiga, pastor, hermano, bueno, yo tengo esta idea, y usted ve que se le puede decir, se dice esa idea sabiamente.
Pero hermano, mire, es obediencia, sujetación a la palabra, el orden de Dios, para que Dios pueda exaltarlo. Mientras usted esté con soberbia, arrogancia, enorgullecido, Dios no lo va a exaltar. Dios resiste al soberbio, da gracia al humilde. Seamos mansos y humildes de corazón, como lo dijo el Señor, a su nombre. Amén. Hermanos, ya estoy terminando. Pero mira, necesitamos hoy en verdad hacer una casa para que Dios more en ella. Edifícala con la sabiduría, con el temor de Dios. Sea prudente y tenga el conocimiento de Dios aquí en la Biblia, para que entonces tu casa esté apta para que venga el Señor. Tú la hayas preparado. Tienes que preparar tu casa para que venga el Señor. Mis queridos amados hermanos, que esta palabra haya edificado su vida. El tiempo se va. Son muchas cosas que hay que hablar, pero el tiempo ya está a la mano. Levántese y póngase de pie. Démosle gracias al Señor por su palabra. Démosle gracias a Él por su amor. Démosle gracias a Él por su misericordia. Dile, Señor, gracias en esta hora. Gracias, Espíritu Santo.